8:24 de la mañana, saludo a Marina Dalpolleto, es economista, directora ejecutiva de EcoGo Consultores, una de las economistas más escuchadas. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, te he escuchado decir desde hace mucho tiempo y de manera muy consistente que no tiene sentido seguir financiando a los importadores con el dólar oficial con este tamaño de brecha. Sí, coincido. Seguís pensando como vos misma. Quiero decir, ¿cómo se sale de esta situación? Porque vos decís, no tiene sentido estar entregando dólares a 230 a un grupo de importadores que acceden a esos dólares mientras todo lo demás tienen otro valor. Sí, yo lo que digo un poco es, el problema que tiene la Argentina no es solo la inflación que cada vez que hablo corre más rápido. Hoy estás corriendo un ritmo de 8,4% mensual, que es 163% anualizado, sino también la enorme distorsión de precios relativos que tenés, precios de bienes que son ridículamente caros y precios de servicios que son ridículamente baratos. Y el tercer problema es la brecha, que es lo que decís vos, es una brecha cambiaria que te genera la principal transferencia de ingresos que tiene la economía. Un exportador recibe la mitad de lo que vale, un importador paga la mitad de lo que vale. Son la mitad de las importaciones. Este año vas a importar por alrededor de 65.000 millones de dólares, hablando de 30 y pico de mil millones de dólares de subsidio directo cruzado de la exportación a la importación. O sea, es un modelo que claramente no funciona. Detrás de eso vos lo que tenés es un balance del Banco Central que está literalmente reventado. Te sobran pesos en la economía y te faltan dólares en las reservas. O sea, no importa cuánto valga la soja, no importa cuánto exporte vaca muerta, no importa cuántos dólares genere el flujo de la economía argentina, al Banco Central siempre le faltan dólares. Este año vos tenés una sequía que te generó una caída de cerca del 50% en la cosecha. Estás hablando de más de 20.000 millones de dólares. Pero en los últimos 2 años, 2021 y 2022, vos tuviste 15.000 millones más en 2021 y 20.000 más en 2022 respecto a 2021. Vos sumás y tenés casi 50.000 palos adicionales que no están en el Banco Central, o sea, se los llevaron. Entonces, el punto es, vos tenés que corregir, un programa que corrija las tres cosas en simultáneo. Y eso es un programa de estabilización que para que sea duradero requiere reformas estructurales que cambien el funcionamiento de la economía. O sea, ni más ni menos. Ahora, ¿cómo haces eso para un gobierno que tiene un horizonte finito? Corto. La próxima posta, esto es el 24 de junio, donde ahí vamos a ver, cómo se da finalmente el cierre de listas. 24 de junio, que es la fecha límite para la presentación de candidaturas. Exacto, pero lo que digo es, yo lo vengo diciendo esto, hace falta un programa de estabilización desde que arrancó la corrida contra el peso en 2018. El acuerdo con el fondo se hizo para intentar fugar y llegar al otro lado del río. No salió. Vino el gobierno de Alberto Fernández. Intentó al principio hacer algo, después vino la pandemia, la verdad que pifió enormemente el manejo de la deuda en dólares, erradamente el manejo de la deuda en pesos, pateó el acuerdo con el fondo para más adelante, se empezaron a pelear adentro de la propia gestión y coordinaron que la brecha cambiaria, que cuando arrancaron era de 20%, la llevaron hoy arriba del 100%, pero tuviste picos de 130 en octubre de 2020, de 130 en enero de 2022 y de 160% en julio del año pasado. Cada vez que la brecha se pegó un salto, tuviste un salto en la inflación a 4% en octubre de 2020, a 5% en enero de 2022, a 6% en julio del 2022, y ahora estás en el 8%. Y la verdad es que de nuevo seguís procrastinando y pateando para adelante. Hubo una oportunidad con Massa, cuando Massa llega, Massa tenía las dos cosas, o sea, tenía la posibilidad de tener un acuerdo político interno, era un esquema de gobernabilidad frente, ¿no?, una dinámica donde se estaban cruzando las lapiceras y volteando ministros. Massa pone un orden dentro del frente interno, tenía el apoyo de Cristina, evidentemente, o dicen, no tenía el apoyo para devaluar, pero en ese momento si él hubiera arrancado con los lineamientos de un programa que requieren el arranque corregir los precios relativos, y eso implique corregir el tipo de cambio oficial, a lo mejor hubiera conseguido el apoyo de una oposición que en ese momento no estaba tan fragmentada como hoy. Hoy no tenés un interlocutor de la oposición. ¿Quién es la oposición hoy? Entonces, la dinámica en la cual estás metido es perversa, porque vos decís, tenés que devaluar. Entonces, ¿devaluás para qué? Supone que corregimos el tipo de cambio, como se decía la semana pasada. A mí no me consta lo que están diciendo,
pero que como contrapartida del acuerdo con el fondo te piden que subas el tipo de cambio 30 o 40%. Llevar el tipo de cambio oficial a unos 350 pesos, ponele, o 300. Ponele, Sí. pero digo, inmediatamente después de eso, la inflación del mes siguiente, digo, no arranca con uno, o sea, digo, no es del 10, o puede estar del 15 o del 20. Entonces lo que digo es, estás tratando de contener la dinámica inflacionaria, usando como, no digo como anclas porque no son fijas, son móviles, pero el dólar, fundamentalmente el dólar oficial, y tratando de contener la brecha, que no se te escape, interviniendo directamente en la brecha. Y bueno, el dólar oficial se mueve todos los días un poco, el mes pasado se movió al ritmo de la inflación, después de las declaraciones de este fin de semana, no se terminó de entender, claramente se entendió que van a usar el crawling, o sea, van a seguir devaluando diariamente a un ritmo, y lo que no quedó claro es si van a usar el tipo de cambio como ancla para mover por debajo de la inflación, o lo van a mover igual que la inflación como venían se supone haciendo que lo hasta tienen que hacer ahora. en el marco del acuerdo. Claro. Pero eso te condena una tasa de inflación que como piso estás en el 8 y pico. Pero yo lo que no entiendo, Marina, es si hay tan pocos dólares, ¿no? Y, o sea, el salto inflacionario del mes pasado al 8,4 se supone que se explica en parte porque saltó el dólar paralelo. Entonces, si la economía se mueve al ritmo del paralelo, ¿qué sentido? O sea, el oficial no funciona como ancla, entonces no lo entiendo, porque cualquiera de los dos que se mueva te salta igual de inflación. No sabes que el otro día en la oficina damos un gráfico, ¿no? Porque lo que decimos es en realidad la inflación salta con el paralelo y después se mueve con el oficial, ¿no? Se mueve siempre. O sea, salta con el paralelo y se mueve, por eso se mueve con Sí, los dos. en promedio, ¿no? En promedio. Vos tenés algunos precios que ya están directamente, digamos, ubicados en el paralelo, buena parte de los precios durables, y tenés algunos precios que todavía no. O sea, suponer que todos los precios de la economía están en el paralelo y que vos devaluás y no tenés un problema, me parece que de nuevo es simplista. Eso o sea, fue no lo que le pasó a Macri en el 2015, ¿no? Hoy y bueno, fue eso un poco el supuesto. En ese momento el ancla, el dólar funcionaba como, el dólar oficial funcionaba más como ancla. O sea, no estaban todos los precios a 15 como se supuso en ese momento, digamos, pero fundamentalmente porque lo que tenías eran contratos de pesos, sobre todo los contratos de futuros del dólar, que te permitieron pasar de un esquema de represión financiera, que era el kirchnerismo, el gobierno de Cristina, a un esquema de más libre mercado, que era el gobierno de Macri, entre comillas, sin romper contratos. En realidad los contratos de esos se desagiaron, o sea, no se pagaron completamente, pero fundamentalmente te sirvieron como cobertura, o sea, tenías instrumentos de cobertura. Acá la pregunta es cuáles son los instrumentos de cobertura, cuando del otro lado, o sea, del lado de la oposición, tenés discursos que van desde la reta diciéndote no se puede salir del cepo el día 1, ¿no? Entonces es un discurso, si querés, más cooperativo. Milei en el otro extremo diciendo que el programa económico es prender fuego al Banco Central, y Patricia depende del día. Por un lado te dice, no sé, en el almuerzo del CICIP dijo, vamos a respetar los contratos, y después dice, hay que salir del cepo lo más rápido posible. O sea, salir del cepo con este balance del Banco Central el es día imposible. 1, imposible, no, pero digo, el Rodrigazo existió, o sea, hubo alguien que supuso que los precios estaban, viste, que controlaban la puja distributiva del Rodrigazo. No, imposible no, claro, es un salto, digo, lo que tenés es una inflación que se te dispara muchísimo y cae mucha gente bajo la línea de pobreza, ¿no? Inmediatamente. Claro, pero de nuevo, o sea, esto está generando pobres, o sea, la dinámica actual te genera pobres en un contexto donde el nivel de actividad se te sostiene medianamente alto. Eso es raro, ¿no? Los economistas se están peleando y discutiendo diciendo, che, hay algo raro, debería funcionar peor una economía en todo el despelote que tiene esta economía. Los datos te dan mejor que con una inflación al 100 que cuando tenías la inflación al 50. Algunos datos. Yo te lo pongo al revés. En realidad lo que tenés es que para llevar la inflación, para llevar el crecimiento a los mismos niveles que 2017 tuviste que multiplicar por 4 la inflación el año pasado. O sea, forzaste el corto plazo para tratar de mantener el nivel de actividad desde el lado fiscal, desde el lado del financiamiento monetario del déficit fiscal, desde el punto de vista de la política monetaria y el manejo de los pasivos remunerados. El haber decidido no corregir de arranque, o sea, la corrección es contractiva. Ahora, como contracara de eso, la inflación la pusiste el año pasado en el 95% y hoy estás corriendo un ritmo del 160%. Lo que yo digo es, vos tenés o sea, la economía funciona como un sistema, es como el cuerpo humano. Cuando un órgano empieza a fallar, digo, no te morís al día siguiente, digo, pero el resto del cuerpo empieza a adaptarse a la falla de ese órgano.
Bueno, en la economía pasa un poco lo mismo, o sea, cuando empiezan a fallar el propio sistema, bueno, el resto del sistema se va adaptando. Y vos lo que estás viendo hoy por hoy es eso, es un sistema de precios, yo digo que está literalmente chiflado, o sea, el sistema de precios en la Argentina está roto. Cuando digo precios de bienes ridículamente caros, que no sé, precios de zapatillas, electrodomésticos, valgan el doble o el triple que lo que valen afuera. Sí, electrodomésticos, nada, quise comprar ayer un rallador, una máquina de cosas. No, me pasó increíble. Compro en una página y resulta que necesitaba un tipo de factura. Me dice, no, porque soy un comprador individual. Dije, claro, se estoqueó antes del salto, ¿entendés? Y estaba vendiendo igual más barato que otras, pero dije, debe haber hecho una diferencia en estos días, ¿entendés? Se compró 50 ralladores y ahora está vendiendo él. ¿Entendés? 10 ralladores, qué sé yo, y pegó un salto grande el precio de cosas ridículas. Además son de producción nacional, argentina, no son importados tampoco. Te agrego algunas cosas. En Argentina el precio contado es igual al precio financiado, cuando la tasa de interés está cercana a la inflación. O sea, lo que estás diciendo es que tenés un subsidio cruzado muy grosero del que paga con tarjeta de crédito al que paga el contado. Claro. También tenés un problema no menor cuando vos vas a las grandes a los supermercados y la segunda unidad te cuesta el 70%. ¿Cuánto vale el precio ese? O sea, el sistema de precios en Argentina se rompió, ¿sí? Pero además de que el sistema de precios se rompió, los mecanismos de aquellas familias que se te están cayendo, si querés, del sistema, porque sus ingresos corren detrás de la inflación promedio del INDEC, lo que están haciendo es buscando estrategias defensivas de consumo. No es que consumen cero, consumen segundas marcas, terceras marcas y sobre todo marcas informales. Lo que estás viendo vos es un aumento muy fuerte en la informalidad, que de alguna forma funciona como mecanismo de contención de todo esto, lo cual es un problemón para adelante, porque entonces ¿cómo funciona una economía que tiene solamente 6 millones de trabajadores formales, más 3 del sector público, sobre una población económicamente activa de 19 millones de personas? Bueno, Marina Dal Poyeto. No, siempre hablo de más. No, de más nunca, pero nada, uno advierte escuchándote que no es que es un problema y cuán difícil es la solución, además en un contexto de tanta incertidumbre política. Gracias, Marina, un gusto. Gracias a ustedes por llamar, un beso. Economista y directora ejecutiva de Cogo Consultores. Es súper interesante escucharla, Marina. Los precios están desquiciados, tienes razón, los precios están desquiciados, de verdad, yo en serio, no sé lo que sale un rallador. En un momento me puse a pensar en dólares y dije, esto no puede valer esto en dólares, ¿entendés? En dólares paralelo, ¿entendés? Claro. O sea, un rallador no puede valer $100. Y era el más barato y era un vendedor individual que había comprado para hacer seguramente la diferencia. Es disparatado. Despiértate, Carola.